¿En qué momento Internet pasó de defender a Frank Cuesta a empezar a desconfiar de absolutamente todo lo que hacía? Porque lo que está ocurriendo ahora mismo no es una simple polémica más de redes sociales, no. Estamos hablando de una caída pública que nadie esperaba ver hace unos años. Y lo más fuerte es que todo cambió por un detalle aparentemente pequeño. Un detalle que hizo que miles de personas empezaran a mirar a Frank de otra manera. Porque sí, durante muchísimo tiempo, Frank Cuesta era prácticamente intocable en Internet. Mucha gente lo veía como ese hombre que lo había dejado todo para ayudar a animales, enfrentarse a mafias, vivir en Tailandia rodeado de serpientes y arriesgar su vida constantemente. Tenía esa imagen de tipo duro, auténtico, alguien que decía lo que pensaba sin filtros y que parecía vivir completamente alejado de la falsedad típica de las redes. Pero de repente, algo se rompió. Y cuando digo algo, no hablo solo de su reputación, hablo de la confianza de la gente, porque una vez que Internet empieza a sospechar de ti, ya no hay vuelta atrás. Y espera, porque lo que empezó como simples comentarios aislados terminó convirtiéndose en una bola gigantesca imposible de parar. Todo explotó cuando comenzaron a circular acusaciones muy serias relacionadas con su santuario en Tailandia. Y claro, al principio mucha gente pensó, otro ataque más contra Frank. Porque no sería la primera vez que alguien intentaba dejarlo mal, pero esta vez era diferente. Había audios, había testimonios, había personas cercanas hablando públicamente. Y ahí fue cuando la gente empezó a escuchar de verdad. Lo más impactante de todo es que quien soltó gran parte de la información fue alguien que había trabajado con él, un ex colaborador conocido como Chi. Y aquí es donde las cosas se pusieron realmente feas. Porque según lo que empezó a filtrarse, Frank no estaría rescatando algunos animales como siempre había contado, sino comprándolos directamente. Y claro, eso cambió completamente la conversación. Porque no es lo mismo rescatar un animal en peligro que alimentar económicamente un mercado donde esos animales terminan siendo capturados precisamente porque alguien paga por ellos. Ese detalle hizo muchísimo daño. Muchísimo, porque atacaba directamente el corazón de la imagen que Frank había construido durante años. Y ojo, aquí todavía hay gente que lo sigue defendiendo a muerte. Hay quienes dicen que todo está sacado de contexto, que los audios están manipulados o que simplemente hay una campaña contra él. Pero también hay muchísima gente que empezó a hacerse preguntas incómodas. Y cuando Internet empieza a hacer preguntas, prepárate. Porque enseguida aparecieron clips antiguos, contradicciones, declaraciones pasadas que ya no encajaban igual. La gente empezó a revisar entrevistas, videos, publicaciones antiguas, como si estuvieran investigando una serie de Netflix. Literalmente parecía que Internet entero estaba montando un documental colectivo. Y espérate porque esto se pone todavía más raro. En medio de toda esta polémica empezaron a salir conversaciones sobre dinero. Dinero relacionado con el santuario, donaciones, ayudas, gastos. Y aquí fue cuando muchas personas comenzaron a perder definitivamente la confianza, porque algunos usuarios empezaron a acusarlo de utilizar emocionalmente a su audiencia para mantener económicamente el proyecto, mientras la transparencia brillaba por su ausencia. Y claro, Internet odia sentirse engañado. Tú puedes meter la pata, puedes equivocarte, incluso puedes tener una polémica enorme, pero cuando la gente siente que le mentiste durante años, ahí la reacción cambia completamente. Y si crees que esto ya era suficiente, espera, porque viene una de las partes más incómodas de toda esta historia. Porque no solo empezaron las críticas por el tema de los animales, también resurgieron videos y declaraciones antiguas donde Frank hacía comentarios que muchísima gente calificó de homófobos, racistas y xenófobos. Algunos decían que era humor bruto, otros decían que simplemente así es él, pero el problema es que Internet ha cambiado muchísimo en los últimos años. Lo que antes algunos pasaban por alto, ahora explota. Y cuando varias polémicas se juntan al mismo tiempo, el efecto es devastador. Porque ya no se habla de un error aislado,
se empieza a construir una narrativa completa alrededor de la persona. Y aquí viene lo que nadie esperaba. Muchos usuarios empezaron a preguntarse si Frank siempre había sido así y simplemente no querían verlo antes. Esa es la pregunta que realmente cambió todo. Porque una cosa es decepcionarte de alguien y otra muy distinta es empezar a pensar que la imagen que tenías de esa persona nunca fue real. Y si has llegado hasta aquí, aprovecha para suscribirte porque este tema todavía tiene muchísimas capas y lo que viene ahora es probablemente lo más surrealista de todo. Porque en mitad del caos empezaron a aparecer nombres muy polémicos alrededor de Frank. Personas como Cristina Seguí o Dallas Review. Y claro, eso añadió todavía más gasolina al incendio. Porque Internet funciona así. Las compañías importan y cuando ya estás en medio de una tormenta, cualquier amistad polémica se convierte automáticamente en otro motivo de discusión. La gente empezó a dividirse muchísimo. Por un lado estaban quienes seguían apoyándolo diciendo que estaban intentando destruirlo, pero por otro lado cada vez había más personas diciendo algo muy simple pero muy potente. Ya no puedo verlo igual. Y esa frase es demoledora porque no significa necesariamente odio. A veces significa decepción, a veces significa cansancio, a veces simplemente significa que se rompió algo imposible de reparar. Pero espera, porque lo que realmente hizo explotar Internet no fue solamente todo lo anterior. Fue un detalle pequeñísimo que cambió la percepción de muchísima gente. Y probablemente no te esperas cuál fue. Resulta que en medio de toda esta polémica, mucha gente empezó a notar algo raro en la forma en la que Frank respondía. Ya no parecía el mismo tipo seguro de siempre. En varios videos se le veía agotado, nervioso, a la defensiva, como si estuviera peleando constantemente contra algo enorme que ya no podía controlar. Y ahí ocurrió algo muy curioso. La narrativa cambió otra vez. Porque algunas personas empezaron a sentir empatía. Empezaron a pensar que quizá Frank estaba completamente sobrepasado mentalmente. Que toda la presión, las acusaciones y el acoso constante lo estaban destruyendo psicológicamente. Pero otras personas interpretaron exactamente lo contrario. Pensaron que esas reacciones eran señales de alguien acorralado. Y aquí es donde Internet se volvió completamente loco. Porque cada gesto suyo empezó a analizarse al milímetro. Cada frase, cada mirada, cada silencio. Literalmente había gente interpretando videos suyos como si fueran detectives. Y si crees que ya has visto todo, sigue escuchando, porque viene una de las partes más fuertes de esta historia. En medio del caos también comenzaron a circular acusaciones relacionadas con grabaciones privadas y comportamientos extremadamente cuestionables. Y aunque muchas cosas siguen siendo rumores o temas muy delicados que no están del todo claros públicamente, el simple hecho de que esas conversaciones existieran ya fue suficiente para que muchísima gente empezara a alejarse. Porque Internet tiene algo muy peligroso. Cuando la percepción pública cambia, cambia rapidísimo. Da igual cuántos años lleves construyendo una imagen, da igual cuántos seguidores tengas. Da igual todo lo que hayas hecho antes. Si la conversación colectiva gira en tu contra, la caída puede ser brutal. Y lo más fuerte es que mucha gente no está hablando solo de errores recientes. Están reinterpretando toda la trayectoria de Frank bajo una nueva luz. Y eso probablemente es lo más duro que le puede pasar a una figura pública. Porque ya no se cuestiona una acción concreta. Se cuestiona la autenticidad completa del personaje. Y aquí quiero que me dejes en comentarios algo muy importante. ¿Tú crees que Internet está siendo demasiado cruel con Frank Cuesta o piensas que todo esto era inevitable tarde o temprano? Quiero leerte porque este tema tiene a la gente totalmente dividida. Ahora bien, lo que terminó de disparar todas las alarmas fue cuando Frank anunció su alejamiento de las redes. Ahí sí que explotó todo
porque algunos lo interpretaron como una retirada emocional, como alguien completamente destruido por la presión, pero otros lo vieron como una huida estratégica, como alguien intentando desaparecer antes de que siguieran apareciendo más cosas. Y honestamente, ese momento fue probablemente el punto de no retorno, porque Internet odia los vacíos. Cuando alguien desaparece en mitad de una polémica, la gente empieza automáticamente a imaginar escenarios peores. Las teorías se disparan, los rumores crecen y cada día sin responder hace que el incendio sea todavía más grande. Pero aquí viene una reflexión interesante. ¿Y si el verdadero problema no es solo Frank? Porque pensemos una cosa. Internet tiene una capacidad brutal para convertir personas en héroes, pero también para destruirlas después. A veces elevamos a creadores a niveles imposibles como si fueran perfectos. Y en cuanto aparece una contradicción, el golpe es muchísimo más fuerte. Y sí, evidentemente hay cosas muy serias que deben discutirse y aclararse, pero también da bastante miedo ver cómo una figura pública puede pasar de ser admirada por millones a convertirse prácticamente en un villano de Internet en cuestión de semanas. Aunque, claro, también hay quienes dicen que esto no apareció de la nada, que las señales llevaban años ahí, y honestamente esa es probablemente la parte más incómoda de toda esta historia. Porque mucha gente ahora está revisando videos antiguos y diciendo, ¿cómo no vimos esto antes? Y cuando empiezan ese tipo de preguntas es porque la percepción pública ya cambió para siempre. Por eso, el título de este video tiene tanto sentido. Internet ya no ve igual a Frank Cuesta, y puede que ese sea el verdadero problema. No las acusaciones concretas, no los audios, no las polémicas aisladas, sino que se rompió la imagen. Y una vez que la imagen se rompe, reconstruirla es casi imposible. Ahora mismo hay personas que siguen apoyándolo ciegamente, personas que creen que todo es una campaña brutal contra él, otras que piensan que las pruebas son demasiado fuertes para ignorarlas, y otras que simplemente están decepcionadas y cansadas de toda la situación, pero lo que está clarísimo es que ya nada vuelve a ser como antes. Y sinceramente, lo más inquietante de todo es pensar qué otras cosas podrían salir todavía, porque cada día aparece un clip nuevo, una opinión nueva, una acusación nueva o una reacción distinta, y da la sensación de que esta historia todavía está lejos de terminar. Así que ahora quiero preguntarte algo, y de verdad quiero que respondas con sinceridad. ¿Tú crees que Frank Cuesta está siendo víctima de Internet? ¿O crees que simplemente la gente por fin empezó a ver cosas que llevaba años ignorando?